Buenas tardes, nosotras somos el grupo 10 y estaremos hablando de nefropatía diabética. Mi nombre es Oliver Medina y yo estaré dando una introducción de esto. ¿Qué es la nefropatía diabética? Esta es una complicación causada por la diabetes a nivel de la microvasculatura renal. Los individuos con diabetes presentan una mayor tasa de filtración glomerular o hiperfiltración mediada por la mayor relajación de las arteriolas aferentes en comparación a las eferentes. A su vez, esto conduce a un aumento del flujo sanguíneo a través del capilar glomerular, elevando la presión. Cuando estas condiciones se mantienen en el tiempo, producen tanto una hipertrofia glomerular como un aumento de la superficie del capilar glomerular. Esto causa alteraciones hemodinámicas que contribuyen al desarrollo o progresión de esa enfermedad. Se han identificado tres fases capilares en el desarrollo de la nefropatía diabética. La primera fase es la fase capilar normal. Las células mesangiales están normalmente montadas sobre los capilares del glomérulo. Cuando esta célula se contrae, tracciona la membrana basal y reduce el diámetro de los capilares. Para entender esto, se deben conocer los elementos que determinan la tasa de filtración glomerular afectados por las leyes de Starling, en donde la presión hidrostática mueve el líquido hacia la cápsula de Bowman. Además, el coeficiente de reflexión de las proteínas es prácticamente uno y el ultrafiltrado está libre de estas, por lo que la presión oncótica en el capilar es prácticamente cero. Por lo tanto, la presión hidrostática del capilar es la única fuerza que favorece la filtración. La presión hidrostática en el espacio de Bowman y la presión oncótica en el capilar se oponen a la filtración. Además, el descenso de la resistencia de la arteriola aferente aumenta la filtración, mientras que un aumento de la resistencia la reduce. Por el contrario, una disminución en la resistencia en la arteriola eferente disminuye la filtración y el aumento de esta entonces aumenta la resistencia. Este efecto reduce la presión hidrostática y por consiguiente la filtración glomerular también disminuye. La contracción de las células mesangiales está mediada por la angiotensina 2, que actúa sobre receptores angiotensina 1 en la membrana de estas células. Además, las células mesangiales tienen la función de sintetizar matriz y degradar matriz envejecida. La fase 2, fase de hiperfiltración o microalbuminuria. La hiperglicemia disminuye la contractilidad de las células mesangiales debido a que esta condición de glucosa sanguínea elevada favorece la glicosilación de las fibras de F-actina en la célula mesangial. Por lo tanto, ocurre un aumento del diámetro capilar. Además, se ha demostrado que los pacientes diabéticos tienen una respuesta aumentada de vasoconstricción postglomerular producto de la angiotensina 2. Estos cambios se traducen en un aumento de la presión en el glomérulo y una hiperfiltración. También en esta etapa se desarrolla la acumulación de lámina densa y matriz mesangial. En la fase 3, fase de macroalbuminuria e insuficiencia renal, a esta fase se llega si la hiperglicemia persiste por años. Consecuentemente, la célula mesangial se expande más y sigue acumulándose matriz y lámina densa. Estos cambios producen que el capilar glomerular sea aplastado por la célula mesangial y desencadenen entonces una insuficiencia renal. En resumen, las lesiones más tempranas consisten en un engrosamiento de la membrana glomerular basal, una expansión mesangial y la acumulación de hialina en las arteriolas. La nefropatía ya establecida se caracteriza por la expansión mesangial nodular, acumulación de hialina en las arteriolas aferentes y eferentes y una membrana basal del glomérulo marcadamente engrosada. Además, la pérdida de los podocitos es crucial en la esclerosis del glomérulo. Estaré hablando también de los factores que participan en el desarrollo de la nefropatía diabética. Aquí tenemos productos avanzados de glicosilación. En la diabetes, el estado persistente de hiperglicemia genera glicosilación proteica no enzimática reversible. Estos productos glicosilados
pueden reorganizarse en otros cada vez más estables, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, hasta que se vuelven irreversibles mediante una sucesión de reordenamiento en su estructura. Estos últimos productos irreversibles se denominan productos finales avanzados de glicosilación, perdón, los que se acumulan por una hiperglicemia mantenida en el tiempo. Cuando se ligan esos productos finales con sus respectivos receptores, se produce liberación de citoquinas proinflamatorias, productos de transcripción, factores de crecimiento y además se observa activación de vías de señalización. Todo esto permite la generación de especies reactivas de oxígeno, daño endotelial, activación de procesos inflamatorios y por ende daño microvascular en los riñones. Otro factor es el estrés oxidativo. Este estado de desbalance causado por la hiperglicemia sostenida tiene varias fuentes, tanto enzimáticas como no enzimáticas. Los radicales libres principalmente tienen el objetivo de causar una peroxidación en los lípidos de membrana, con lo que causan una pérdida de integridad y disfunción de las membranas. Además, el estrés oxidativo altera el funcionamiento del glomérulo debido al daño que produce en las células mesangiales y en las células del endotelio glomerular. Buenas tardes, mi nombre es Lumey Olivo y estaré continuando con la nefropatía diabética. Vía de polioles. La vía de los polioles es aquella que implica en la formación del sorbitol. Esta tiene inicio en la acción de la enzima aldosa reductasa, que convierte irreversiblemente glucosa en sorbitol, sobre el que luego actúa sorbitol deshidrogenasa para producir fructosa. Normalmente, la exoquinasa transforma glucosa en glucosa 6-fosfato, pero en condiciones de hiperglicemia, esta enzima se satura, por lo que se puede mayor cantidad de sorbitol que se produce en esta y también un mayor consumo de nicotinamina adenina dinucleótido fosfato por parte de la aldosa reductasa. También surge como posible mecanismo de daño la falta de poder reductor para apalear el estrés oxidativo y el edema producido por la mayor concentración del sorbitol. Siguiente. Proteína quinasa C. El papel de la proteína quinasa C en diabéticos: se activan vías de señalización como la proteína de quinasa C, incrementando la producción de especies reactivas del oxígeno y por consiguiente desencadenando el estrés oxidativo que daña la macro y la microcirculación en el organismo. Esta vía depende de la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato oxidasa sobreexpresada en las células mesangiales del riñón en pacientes diabéticos, generando un daño localizado en este órgano. Por otro lado, la generación de isoformas de la proteína quinasa C y los altos niveles de diacilglicerol, sanguíneo conducen a la disfunción macrovascular y a la progresión de la enfermedad renal crónica. Entre los daños que genera esta vía se encuentran las alteraciones en la permeabilidad renal, las alteraciones en la tasa de filtrado glomerular, fibrosis del tejido intersticial, generación de especies reactivas del oxígeno y engrosamiento de la membrana basal. Todo esto altera la función renal, pudiendo generar insuficiencia renal crónica a largo plazo. Siguiente. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina en la nefropatía diabética se encuentra activado por la proteinuria. La angiotensina 2 promueve la producción de factores quimiotácticos y moléculas de acción.
la formación de citoquinas fibrogénicas y desregulación en la producción y degradación de la matriz extracelular, cambios que conllevan a una esclerosis del glomérulo. Se han encontrado los niveles de angiotensinados elevados, producto de la proteinuria y especies reactivas del oxígeno. Siguiente. Estaré continuando con los factores de crecimiento. Entre los factores de crecimiento importantes en la nefropatía diabética están el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de tejido cognitivo, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento tipo insulina. En el factor de crecimiento transformante beta está expresado débilmente en un glomérulo renal normal. Y el factor de crecimiento de tejido cognitivo es otro participante de la patogenia de la nefropatía, como respuesta a la expresión del factor de crecimiento transformante beta. Mientras que el factor de crecimiento endotelial vascular es importante la producción de nuevos vasos sanguíneos en crecimientos de vasos ya existentes y por consiguiente en el desarrollo de la nefropatía diabética, aumentando su expresión por el factor de crecimiento transformante beta y angiotensinado. Y por último, el factor de crecimiento tipo de insulina está mediado por un receptor de membrana tipo tirosina quinasa, participando en la hipertrofia y aumentando la producción de la matriz extracelular. Siguiente. Estaré hablando de la inflamación, las citoquinas inflamatorias. Inicialmente, la nefropatía se consideraba como una patología no inmune. Sin embargo, hoy en día existen evidencias para responsabilizar a la inflamación y a las respuestas inmunes en la aparición y desarrollo de esta enfermedad. Estudios recientes demuestran que las citoquinas inflamatorias son determinantes en la aparición de las complicaciones microvasculares como la neuropatía, retinopatía y la nefropatía diabética. Además, el estado de hiperglicemia se asocia a la activación de mecanismos que conllevan a la producción de citoquinas, aumentando el daño inflamatorio. Siguiente. Epigenética. La susceptibilidad de desarrollar cambios epigenéticos varía según el momento de la vida. Es así como el tiempo comprendido entre el periodo fetal y la adolescencia marca un espacio de particular susceptibilidad a estos. Una de las hipótesis más estudiadas es el fenotipo ahorrativo, en donde se postula que la inadecuada nutrición en etapas tempranas de la vida induce a resistencia a la insulina con el seguimiento que conlleva al riesgo de desarrollo de diabetes y nefropatía. Múltiples estudios sobre epigenética y metabolismo se han llevado a cabo para conocer el inicio y la progresión de la enfermedad. Estos apuntan a diversos factores y procesos biológicos que se desregulan activando procesos inflamatorios, vías metabólicas, estrés oxidativo y la remodelación de la función celular y morfológica. Hasta aquí mi... Bien, continuaré hablando de los factores de riesgo de la nefropatía diabética. Aquí tenemos glucosa en la sangre alta, o sea, hiperglucemia, presión arterial alta sin controlar, hipertensión, ser fumador, nivel alto de colesterol en la sangre, obesidad o antecedentes familiares de diabetes y enfermedad renal.
Entre las complicaciones de la nefropatía diabética pueden aparecer progresivamente con el paso de los meses o los años. Estas pueden incluir retención de líquidos que podría provocar hinchazón en los brazos y las piernas, presión arterial alta o líquido en los pulmones, un edema pulmonar, aumento en los niveles de potasio en la sangre, hiperpotasemia, enfermedad cardíaca y vascular, enfermedad cardiovascular que podría derivar en un accidente cerebrovascular, daño a los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo, retinopatía diabética y cantidad reducida de glóbulos rojos para transportar el oxígeno, una anemia. Bien, para terminar, estaré hablando del tratamiento. Actualmente los tratamientos contra esta patología están destinados a bloquear algunos de estos factores que mencionamos anteriormente. Con ellos se busca mejorar la filtración glomerular y disminuir la proteinuria. Dentro del pilar básico del manejo de la nefropatía diabética está el control glicémico y el de la tensión arterial, así como el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Respecto a este último punto, está demostrado el rol de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Estos disminuyen la progresión de la enfermedad renal, más por su efecto renoprotector que por su efecto hipotensor. No obstante, existe un 20% de casos que igualmente progresan, para lo cual se han diseñado diferentes fármacos que bloquean otras rutas fisiopatológicas, tales como la tirosina quinasa, fosfatasas y proteína quinasa, dependiente de adenosina monofosfato. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.